Mi nombre es Iván Amaya y le vamos a exponer sobre los buques de carga general. Para adentrarnos en lo que es el caso de la estiva, la estabilidad y el atrincado de los buques, deberíamos de comenzar con lo que es el concepto de buque de carga general o General Cargo Ship. They are known for multiple purposes. They carry various goods, general cargo, bulk, container, and may even carry same small tank. Are transported. They can also container on deck. In the characteristic of this vessel have a wide opening for loading, reinforcements for the transfer of heavy cargo, cargo bay equipment with safety, armament for container, designing especially tanks to load liquid goods, refrigerated space for perishable cargo, additional loading and loading space for pilots. They usually carry cranes in the center for their loading and loading. Bueno, en esta imagen ustedes podrán apreciar lo que son las características de este tipo de buque. Podemos ver que en la cubierta superior está equipada con arreglos de seguridad para los contenedores. Tiene amplias aperturas para la carga y descarga de lo que vayan a transportar. Poseen grúas en el centro para su propia carga y descarga. Y para terminar, tienen un refuerzo para el traslado de la carga pesada. Los buques se clasifican de la siguiente manera: buque para la carga sólida seca, buque de carga general unitaria y buque para servicios mixtos. En los buques de carga sólida o seca podemos decir que son utilizados para transportar carga sólida y seca, tal y como lo dice su nombre. Un ejemplo de este tipo de carga podrían ser granos, bultos, sacos, cilindros y otro tipo de ejemplares en los cuales se pueden transportar. Su carga se puede fraccionar. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede distribuir, si es una mercancía demasiado grande, se puede distribuir su peso en todas las cubiertas que tenga el buque, en todas las bodegas. Está capacitado para transportes especiales. Cuenta con el equipo necesario para manipular la carga. Los buques de carga general unitaria. Se encargan de agrupar un determinado número de artículos en forma de unidad, logrando el fácil embarque y la acomodación de la misma dentro de la bodega sin que afecte la estabilidad del buque. En los buques de servicios mixtos podemos decir que transportan diferentes tipos de mercancía. Estos equipos poseen fuentes eléctricas para contenedores refrigerados y rampas eléctricas. También el principal objetivo de este tipo de buque es aumentar la productividad del espacio mediante la óptima utilización del espacio. En el tipo de construcción del casco podemos apreciar lo que es la relación directamente con el servicio que va a cumplir. Hay buques con 3 superestructuras. Tienen sus 3 superestructuras sobre la cubierta: el castillo, ciudadela y tordillo, y 2 pozos, uno entre el castillo y la ciudadela y otro entre la ciudadela y el tordillo. Buque de cubierta corrida. No tiene superestructura sobre la cubierta. Su cubierta principal se extiende a lo largo de toda la eslora del buque. Buque con cubierta de abrigo, la cual se extiende de proa a popa, reparada por una cubierta superior secundaria sin castillo ni tordillo. Buque con una cubierta de foso. Posee un espacio adicional de carga. Puede ser que la cubierta del castillo sea una con la ciudadela y también que sea la ciudadela la que se una con la popa y el tordillo. Buque de cubiertas levantadas. La cubierta más alta de popa ha sido elevada, con el deseo de compensar la pérdida del espacio ocupado por el túnel de las líneas de los ejes. Este tipo de construcción se usa solo en barcos costeros. Vamos a hablar un poco de lo que es la estructura de este tipo de buque. Este tipo de buque poseen un casco el cual está dividido internamente por mamparos verticales en varias bodegas.
subdivididos horizontalmente por entrepuertas provistas de escotillas, para permitir el acceso de la carga a sus bodegas. Algunos de estos buques tienen bodegas refrigeradas para productos que son perecederos, que no pueden durar mucho tiempo en diferentes tipos de temperaturas, los cuales esto podría ayudarnos en cuanto a la carga. Cuando hablamos de la carga, decimos que está constituida por el conjunto de mercancías, materiales primos, artículos elaborados, pasajeros o correos, que es capaz de transportar un buque mercante. Cuando hablamos de la estiva, es el arte de ubicar a bordo de un buque las mercancías que constituyen la carga. Los factores que deben de tenerse en cuenta pueden ser el volumen, el peso, el destino y el tipo de carga, que podrán evitar posteriormente problemas con respecto a la estiva del buque. Bueno, mi nombre es Génesis Salcedo, yo le vengo a hablar de lo que es las cargas generales. La denominada carga general está representada por todas aquellas mercancías en estado sólido, líquido o gaseoso que deben ser embaladas para su transporte. La carga general se transporta protegida por su propio envase o embalaje, cuya forma, peso y dimensión se ajustan a las características propias de cada mercancía. Su manejo se lleva a cabo mediante equipos del buque o de las terminales portuarias. Bueno, este tipo de carga general se clasifica en cargas envasadas, como las que tenemos aquí, cargas especiales, cargas a granel sólidas y cargas homologizadas. Las cargas envasadas son todas aquellas mercancías que han sido guardadas en envases para una mayor protección y facilitar su manejo. Las cargas especiales son mercancías cuyo peso y dimensión exceden las que se manejan habitualmente con equipos convencionales, o aquellas mercancías que para ser transportadas en buques de carga general es necesario acondicionar los espacios de carga y utilizar procedimientos que no están contemplados en el manual de carga del buque. Las cargas a granel sólidas, como las que vemos aquí, pueden ser cereales, minerales o fertilizantes que son manejados mediante cintas transportadoras y tubos succionadores. Las cargas monetizadas, como las podemos observar en esta imagen, son todas aquellas unidades constituidas por mercancías varias. Pueden ser sacos, bultos o cajas que son agrupadas en forma de unidades estandarizadas y no estandarizadas. Ahora venimos con las precauciones y seguridad de la carga general. Las medidas de seguridad para la protección de la carga general pueden consistir en una envoltura, envase, embalaje y señales gráficas. Algunas de estas medidas empiezan en los lugares de fabricación del producto y su aplicación depende de sus características. Físicamente, las mercancías pueden ser protegidas mediante envolturas, que son las que vemos en este imagen, envases, que son como este tipo, embalajes, que están representadas en esta imagen, y las señales gráficas, que las podemos observar en esta imagen. Las envolturas es la mayoría de las veces una forma de protección orientada a facilitar la venta y comercialización. Una simple envoltura de papel puede evitar el contacto, por ejemplo, entre frutas, evitando su roce y deterioro. Los envases, la utilización de envases que ejercen la función de protección de mercancías ayuda a mantener su característica durante su transporte. Entre las más utilizadas son las cajas, los sacos, los cilindros, barriles y bindones. El embalaje. El embalaje ejerce, igual que el envase, una función de protección de la mercancía desde que sale de la fábrica. Los objetivos específicos del embalaje son: 1. Prevenir la mercancía contra los efectos de ambiente donde se estive, por ejemplo, la corrosión, la condensación, temperaturas, humedad, todas aquellas que inciden sobre el embalaje, degradándolo. Otra de las características es que aporta una resistencia contra el apilamiento, los golpes, la presión, la torsión, la flexión o vibraciones que suelen producirse durante el transporte y en mayor o menor grado dependiendo del lugar de estiva a bordo del buque. Por último, proporciona seguridad y protección contra el robo. Por último tenemos las medidas de seguridad de tipo de señales gráficas. Esta, como ya dije, es la última forma de protección que se contempla. Consiste en el marcado, rotulado y etiquetado de la carga. Estas permitirán las revisiones efectuadas en las aduanas. Generalizando, se pueden decir que la identificación debe informar sobre las características e instrucciones sobre el manejo de la mercancía, el nombre y la dirección del remitente y el destino, el país y puerto de embarque y desembarque, el número de series de despacho y el número de bultos o cajas dentro del lote. Y también puede dar información sobre los datos de estiva de peso.
El uso, ahora tenemos el acondicionamiento de las bodegas. Bueno, para esto, el uso de los espacios para la estiva de las mercancías requiere acondicionamiento antes de introducirlas para que sean transportadas de forma segura desde el punto de origen al punto de destino. Para ello se debe seguir un sistema de prevención de riesgo en las bodegas de la carga y así mantener la seguridad de las mismas. Las operaciones normales de acondicionamiento de las bodegas para preservar la seguridad de la carga que será transportada consiste en barrer, baldear, secar, fumigar, olorizar y ventilar. En esta oportunidad le definiremos algunas de estas. Bueno, por ejemplo, barrer, sí, todos los refuerzos de los mamparos por encima y debajo de los enrejados, retirando los restos de sólidos de la carga anterior. También tenemos que baldear todos los entrepuentes con agua dulce. Especialmente se debe realizar las operaciones de baldeo cuando se cambia la carga y cuando se ha cargado varias veces la misma carga. Cuidar el baldeo de zonas angulares, por ejemplo, bajos y cuadernos y refuerzos. Si en los mamparos enrejados de las bodegas se aprecian hongos, es muy importante el proceso de lavado, acompañado por el uso de detergentes. Terminando el baldeo, hay que limpiar las centinas y asegurarse de que éstas no se achiquen. También tenemos desinfectar. Esto consiste en que toda la bodega, usando detergentes o productos químicos cuando la inspección previa realizada así lo aconseje. Antes de aplicar los desinfectantes, controlar las fechas de caducidad y composición para que sea eficaz y no sea nula, que no estén caducadas y no contaminen las próximas cargas. También tenemos secar todos los espacios de carga, operación en donde si el tiempo es bueno se realizarán abriendo las bodegas o ventilaciones, como las podemos observar de esta manera. Y eliminar los malos olores procedentes de los cambios de carga o restos putrefactos de las mercancías anteriores, especialmente cuando estos persisten. Siempre antes de cargar, la tripulación deberá pasar por una inspección, siguiendo una lista donde los puntos de seguridad, poniendo especial atención en comprobar la estanqueidad de las aberturas exteriores y todas las tapas o puertas que comuniquen con el espacio interior de las bodegas. Las soleras y todos los elementos de protección de suelo y mamparos, el aislamiento cuando se estive la carga a temperaturas controladas y las mercancías a las cuales afecten las condiciones térmicas de la bodega, los registros de centinas y sus tapas de cierre y la humedad contenida en agua o vapor de los espacios de la carga. Ahora vamos con las normativas de seguridad de la carga, que son las siguientes. La nave deberá respetar los máximos calados de zarpa. La mala estiva del cargamento puede dar lugar a una deficiente estabilidad y a un contenido de carga, así como un esfuerzo excesivo del casco que puede producir las deformaciones o averías. En lo posible se deben usar elementos mecánicos para evaluar y movilizar cargas pesadas, evitando que haga directamente los trabajos evitando que el trabajo lo haga directamente los trabajadores y así disminuir el esfuerzo o riesgo para que sufran lesiones. Ahora venimos con las inspecciones. Inspection. It is a fundamental part when considering good stability of the lure. This is a no counter knowledge of it. Test inspection. An inspection for your inspection. Accidental inspection and routine inspection. Annual inspection. These inspections are carried out annually. It's observed if the equipment is in condition, displacing the parts worn by similar or equivalent one. For your inspections. These inspections are carried out every 4 years to the lure equipment. It is more severe than the annual inspection. In addition, will be conserved to the pools, pens, cranes, and the structure when they are supported. All other parts having wear and the third beyond what is permissible will be replaced by other similar accessories. Accident inspection. If there is a fault or modification of the lure equipment, an inspection will be carried out the check that it has been in good condition, again under the required safe limits, have not been altered, always static,
losses in performance after the equipment has been repaired. Routine inspection. The often-year charge of the loading equipment will routinely inspect and carry out the required maintenance work on the site equipment. ¿Qué tal? Mi nombre es Franji Lanza. Dando continuidad a la exposición, tenemos lo que es la estabilidad y la estiva del buque de carga general. All vessels are designed with the design limitation imposed and their operability to ensure the maintenance of the structural integrity. Therefore, exceeding this limitation might result in over constraint to the ship structure, which can lead to a catastrophic failure. Bien, en la imagen tenemos, en la presente lámina, tenemos lo que es unas consideraciones sobre la estabilidad y la estiva de un buque de carga general. Hoy en día todos los buques de carga general están diseñados para transportar todo tipo de mercadería, bien sea de procedencia forestal, siderúrgica y de cargas masivas, las cuales en su mayoría son transportadas de manera paletizada, es decir, montadas sobre base para facilitar el máximo apoyo en la estructura y ocasionar el mínimo impacto negativo a la estiva. Tenemos lo que es el plano de estiva, el cual es un mecanismo que se utiliza a bordo para ubicar toda la mercadería en el espacio destinado para su estiva, teniendo en cuenta lo que es el puerto de destino, el tipo de mercadería, es decir, si pertenecen a una misma familia en conjunto, y teniendo en cuenta también lo que son los pesos que cada carga va a influir sobre la estructura. En la imagen tenemos el programa como tal que se utiliza a bordo para calcular la estiva y darle una distribución uniforme a toda la carga a bordo. Tenemos lo que son los movimientos por carga y descarga, puerto de destino, tipo de mercadería, peso, tamaño y tipo y estatus. Estas son consideraciones que se toman en cuenta a la hora de estivar. Es decir, se recibe la mercadería en el puerto, se realizan los cálculos que dicha mercadería puede ocasionar durante la travesía, incluyendo en estiva y inestabilidad, y se le asigna un color. Dicho color visualmente lo que es una referencia para saber cuántas bodegas ocupa ese tipo de mercancía. Siguiendo con lo que es la estiva, va relacionada a lo que es el manual de carga, el cual es muy diferente a lo que es al plano de estiva, ya que el manual de carga es un requerimiento que exige el Convenio Internacional de Línea de Carga, el cual va referido al tipo de buque en específico. Es decir, ahí se va a plantear lo que es el esfuerzo máximo que ese buque puede soportar, la carga localizada que él puede llevar, así como otros requerimientos que sean necesarios o que sean impuestos sobre ese tipo de bulk carrier. Tenemos lo que es como primera distribución de carga a lo largo del buque, tenemos lo que es la condición de carga en bodega homogénea, el cual no es más que una distribución uniforme a todo lo largo del buque, es decir, que todas sus cubiertas sean llenadas por la misma cantidad de mercancía. Este tipo de carga es aplicada para la carga de baja densidad, como es el carbón y los minerales, y los granos. En la imagen tenemos lo que es el esquema del buque, tenemos la parte verde pintada que sería el tipo de la carga como tal, que ocupa cada bodega, y vemos que está destruida longitudinalmente y de forma uniforme en toda la bodega del buque. Siguiendo con las condiciones de carga, tenemos lo que es la condición de carga en bodegas alternadas. A diferencia de la homogénea, este tipo de carga se emplea para el transporte de minerales de alta densidad, es decir, como es el hierro y otros y afines. Es empleado para bulk carriers de mayores dimensiones, es decir, para aminorar un poco lo que es el impacto que el peso puede ocasionar a la estructura y al fondo del buque. En la imagen tenemos, alternadamente, tenemos lo que son las cubiertas las bodegas en verde,
que están llenadas a su máximo nivel, pero de forma alternada, es decir, en forma impar. Tenemos lo que es la condición de cargas en bodega en bloques y en partes. Esto es más que todo una combinación de tanto la homogénea como la alternada. Cuando nos referimos a bodega, a la condición de carga en bloques, nos referimos a que toda la mercadería, un tipo de mercadería se puede estibar en bodegas adyacentes, es decir, en dos o más bodegas adyacentes. Y cuando nos referimos a bodega, a la activación en bodegas en parte, nos referimos que dicho peso se puede estivar en bodegas diferentes. Cuando se activa, hay que tener una consideración importante, que cuando se activa por parte, hay que tener en cuenta y calcular que todos los pesos sean equitativos, es decir, que en ningún punto, que ninguna bodega posea más peso que otro, ya que esto puede influir en la estabilidad del buque y causar momentos flectores en la estructura. Aquí tenemos lo que es la imagen por partes, sería en bodega adyacente, la misma mismo tipo de mercadería, pero en una forma equitativa, es decir, unos pesos uniformes. Bien, the weight of the log in each hull must be adequately supported to the hydrostatic truth acting in the bottom of the hull. Are reducing in the draft of the vessel will case a reduction in the sail trough. Therefore, when a vessel is partially low, with a reduced draft it may necessary to reduce the amount of the cargo transport in each hull. Es decir, cuando el buque está parcialmente cargado, sin lleno, se hace necesario, algunos buques, algunos estibadores hacen necesario cargar de forma por parte, es decir, que como no hay mucho espacio disponible para llevar toda esa mercancía y aprovechando el espacio remanente en la bodega, se puede ubicar la mercadería de una forma por parte. Teniendo en cuenta otro tipo, y para finalizar con lo que es la estiva y la estabilidad, hay que tener también en cuenta lo que es el efecto de los tanques de lastre, el agua que se lleva lastre, es decir, cuando se va navegando en estos bulcarries, hay que tener en cuenta que el lastrado y el delastrado debe hacerse de manera simultánea, ya que para que los buques, los tanques que están a estribor y a babor del buque sean llenados de lastrado de una forma por igual, para que no cause momentos transversales, los cuales pueden provocar torsión en la estructura del buque. Y también hay que tener en consideración que el forepeak y el afterpeak de los tanques de lastre de proa y de popa respectivamente también deben ser llenados de una forma que no comprometa la estructura, ya que si se lleva mucho peso en una sección del buque y se llena con mucho lastre, eso puede provocar el quiebre de dicha estructura y provocar que el buque colapse, es decir, dando su pérdida total. También hay que tener en consideración cuando se transporta grano, que hay que tener en cuenta que dichas normas establecen que el buque que transporta grano a granel no debería tener una espora del mismo, un escurrimiento del grano que produzca una espora mayor o igual a 12 grados. Finishing. Buenas tardes, mi nombre es Derima Rotero y voy a hablar sobre los convenios y normas internacionales vigentes en el transporte marítimo. La mayoría de estos convenios se relacionan con la seguridad de los buques y la contaminación marina. Han sido expedidos por la Organización Marítima Internacional, OMI, la cual es un organismo y agencia de las Naciones Unidas que se encarga de los asuntos marítimos. Tiene como objetivo facilitar la cooperación entre gobiernos en asuntos marítimos y cargas peligrosas. El Convenio Internacional para la Protección y Seguridad de la Vida Humana en el Mar SOLA de 1974, en el cual ha tenido varias enmiendas. El Convenio de la Organización Satelital Marítima Internacional y Acuerdos Operacionales INMARSAC de 1976. Y el Convenio Internacional para la Protección de la Contaminación Marina por Buques, MARPOL 1973, el cual ha sufrido varias enmiendas.
y el Convenio Internacional para la Responsabilidad Civil por daños causados por contaminación de combustible, CLC de 1969. El SOLAS en el capítulo 6, en el título Transporte de cargas, en su regla número 1, dice: en el presente capítulo regirá el transporte de cargas del sector líquido y gases a granel y los aspectos del transporte ya tratados a otros capítulos, que debido a los riesgos particulares que extrañan para los buques y las personas a bordo puedan requerir precauciones especiales en todos los buques, a los que se apliquen las presentes reglas, y en los buques de carga de arqueo bruto inferior a 500 toneladas. La regla número 2 dice sobre la información de la carga: el expedidor facilitará al capitán o a su representante información apropiada sobre la carga con tiempo suficiente antes del embarque, para que puedan tomarse las precauciones necesarias para su estiva adecuada y su transporte sin riesgo. Tal información se confirmará por escrito y mediante los oportunos documentos de expedición antes de embarcar la carga en el buque. En la regla número 3 dice equipo analizador de oxígeno y detector de gas. El expedidor facilitará al capitán o a su representante información apropiada sobre la carga con tiempo suficiente antes del embarque para que puedan tomarse las precauciones necesarias para su estima adecuada y su transporte sin riesgo. Tal información se confirmará por escrito y mediante los oportunos documentos de expedición antes de embarcar la carga en el buque. La regla número 4 habla sobre la utilización de plaguicidas en los buques. Se van a tomar precauciones apropiadas de seguridad cuando se utilicen plaguicidas en los buques, especialmente si se trata de fumigar. En la regla número 5 habla sobre la estiva y la sujeción de la carga. Dice que las unidades de carga y las unidades de transporte encubierta o bajo cubierta se embarcarán, se estivarán y sujetarán de modo apropiado para impedir en la medida de lo posible durante todo el viaje que el buque y las personas a bordo sufran daño o corran riesgo y que la carga caiga en el mar. The Civil Liability Convention was adopted to ensure that adequate compensation is available to persons who suffer oil pollution damage resulting from the maritime casualties involving oil-carrying ships. The convention places the liability for such damage on the owner of the ship from which the pollution oil escaped or was discharged. Subject to a number of specific exceptions, this liability is strict. It is the duty of the owner to prove in each case that any of the exceptions should in fact operate. However, except where the owner has been guilty of actual fault, they may limit liability in respect of any one incident. The convention requires ships covered by it to maintain insurance or other financial security in sums equivalent to the owner's total liability for line incidents. Gracias.